Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, señor miembro de la organización. Antes que nada quería saludar al señor rector de la Universidad Nacional del Este, doctor Labiosa, y en su persona, justamente al doctor Caballero. Por favor, mi respeto y si puede transmitirle el aprecio de siempre al doctor Labiosa, y una vez más gracias por la invitación. Doctor Pablo Martínez, efectivamente muy interesante su exposición, especialmente lo mencionado del componente capital humano. Al doctor Gerardo Gómez, también mi respeto, y a través de él a la ministra de Educación. Doctor Pacher, y en su nombre a todos los rectores, profesores y académicos de las universidades, también mi saludo. Señoras y señores, bueno, felicitar por la iniciativa, efectivamente, de la futura red de extensión universitaria. Cuando nos explica el doctor Martínez y nos menciona, queremos que repliquen la presentación que se hizo en el tema de Caaguazú, un esquema, vamos a decir, una visión de acciones y actividades que va desarrollando la Itaipú. Planteamos justamente en esa misma línea una replicación, pero además de eso planteamos incluir algunos otros componentes que vamos desarrollando, porque me pareció muy oportuna la posición justamente de los dos disertantes anteriores, donde mencionaba la línea de acción y la necesidad justamente de inclusión al campo laboral. Y entendemos en ese sentido lo que es Itaipú como un campo de oportunidades y un campo de posibilidades de acciones para jóvenes, de acciones para profesores, y también un campo de oportunidades para el desarrollo en sí. Por favor, si podemos pasar. En ese contexto me gustaría presentar la línea de distintas actividades, cómo se va desarrollando y cómo se desempeña hoy el componente Itaipú, que es lo que nos toca mencionar. Acá tenemos un conjunto de 14 objetivos estratégicos, donde tenemos bien definida nuestra misión, que justamente plantea no solamente el componente de generación de energía con calidad, sino dos palabras asociadas: responsabilidad social y ambiental, y el otro componente que para nosotros es crítico, que es el componente de la impulsión del desarrollo, es decir, impulsando el desarrollo turístico, tecnológico y en ese sentido también económico, pero desde un punto de la sustentabilidad en ambos países. Eso apunta a una visión que se menciona ahí, donde la visión va planteando ser líder mundial en emprendimientos hidroeléctricos. Antes de continuar, también saludar a los visitantes extranjeros, especialmente justamente la bienvenida. Dentro de ese contexto, esto sería el plan estratégico de la empresa, y ahí tenemos en el sector central fomentar el desarrollo socioeconómico, fomentar el desarrollo energético, así como también el potencial de desarrollo turístico y tecnológico, entre otros componentes. Siguiente, por favor. Vamos a tratarlo de hacer en este eje, en este conjunto de acciones. Generar energía, la generación de energía en sí, mencionando el alcance de generación de energía, lo que es transferencia al Estado, la responsabilidad socioambiental, que ahí es donde tenemos una riqueza importante de lo que es el componente de oportunidades, y después acciones principales, medidas administrativas y financieras, que es interesante que se vaya conociendo. Siguiente, por favor. Siguiente. En lo que hace a la parte de disponibilidad energética, la implantación del emprendimiento, como todos saben, está sobre 14.000 megawatts. Estamos resintiéndonos ahora con una de las mayores sequías de todos los tiempos en la cuenca alta. La cuenca de Itaipú, 920.000 kilómetros cuadrados. La parte justamente de inicio de cuenca está bien hacia el norte, en la zona inclusive próxima a San Pablo. Y bueno, dentro de toda esa escasez, inclusive, llegamos a una generación prácticamente de 88.000 gigawatt hora, casi 11% inferior al año pasado, con toda la crisis energética, al año del récord, con toda la crisis energética que hemos tenido. Este año estamos en un comportamiento similar y resistiendo o afrontando una de las mayores sequías en los últimos 70 años. Siguiente. Cuando hablamos de Itaipú, también hablamos de condiciones desde el punto de vista no solamente de la generación, la expectativa en lo que hace a la disponibilidad energética, sino el alcance que tiene Itaipú. Cuando hablamos del componente ambiental, evitamos emitir justamente 495.000
barriles de petróleo a la atmósfera, generando energía sustentable. Y hoy el Paraguay se convierte en el país con mayor disponibilidad per cápita de energía limpia o energía verde a nivel mundial. Es decir, en ese sentido también podemos mencionar lo que es el componente que se va a tratar próximamente en París, en la COP21, de lo que hace al tema de cambio climático y captura de carbono, como toda una oportunidad de negocio también para los jóvenes y una dinámica que va entrando con fuerza el componente ambiental y el componente de sustentabilidad. Cabe resaltar también lo que implican las áreas protegidas, que un poquito más adelante vamos a ver inclusive, pero cuando hablamos de áreas protegidas, siguiente por favor, estamos hablando de áreas que tienen emisiones o generan oxígeno para más de 3 millones de personas, solamente en la margen derecha. Esto que estamos mencionando es justamente posición de margen derecha, 72.000 hectáreas de reserva y refugio, generando oxígeno para más de 3 millones de personas. En lo que hace a la generación, aquí tenemos la evolución de lo que hace al tema de producción y vemos el último año el comportamiento también para tener una situación real. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver las afluencias de los últimos años y cómo esta, que es y marca una de las afluencias más críticas, y la situación del 2015, un comportamiento similar. Siguiente. Estamos hablando de una sequía de más de 70 años. Esto nos obligó justamente a generar o optimizar nuestro índice de generación. Después vamos a ver el esquema de índice de generación. Y dentro de este tema mencionamos cómo va, por un lado, de repente la producción en una determinada situación y el crecimiento de requerimiento que va generando la ANDE en sí. Quiere decir la instalación de más empresas, el mayor consumo, quiere decir que hay una dinámica de desarrollo vinculada a este proceso. Siguiente. Y dentro de ese contexto, hoy vemos también lo que hace a la energía total suministrada, donde en el mercado paraguayo prácticamente va entrando no solamente el crecimiento del 13%, sino prácticamente ese 79% que ha alcanzado un valor máximo ANDE que se dio en octubre de justamente el año 2014. Creemos que un comportamiento similar tendríamos ya este año. Siguiente, por favor. Vemos aquí el tema de la disponibilidad de unidades generadoras, donde en estos 2 últimos años hemos generado uno de los mejores índices de disponibilidad de máquinas. Hay que recordar que cada máquina está generando prácticamente un monto muy importante de recursos económicos por día, entonces una indisponibilidad de máquina por un día son $400.000, es decir, una buena cantidad de dinero. Entonces los índices de disponibilidad de máquinas que estamos viendo están entre los mejores índices de disponibilidad del mundo. Entonces los niveles de eficiencia de operación de Itaipú son justamente un nivel de excelencia. Estamos superando, lo que marca en rojo es lo que pide como meta el Consejo de Administración y estos son los escenarios que estamos manejando. Siguiente. Aquí podemos ver lo que hace el total de suministro de Itaipú con relación al tema ANDE y nos visualiza la generación y la carga dentro del tema de la producción de energía a nivel global. Como la ANDE también va incrementando gradualmente la disponibilidad energética. Siguiente. Y acá vemos la incidencia de lo que hace al 50% correspondiente a las turbinas de 50 Hz que corresponde al lado paraguayo, donde hoy el consumo ya va siendo prácticamente un 25% del consumo total, de la disponibilidad de energía por año. Siguiente. El mismo esquema, la disponibilidad energética versus la generación anual, son láminas técnicas. Siguiente, por favor. Pero queríamos mencionar esa línea para que uno vaya viendo los índices de productividad mensual en lo que hace a generación, donde superamos en estos 2 últimos años, con toda la crisis energética, una maximización de producción de energía con relación a la disponibilidad de agua existente. Eso por el capital humano que tiene la empresa, que como decimos siempre, 50 y 50 en lo que hace manejo del tema de la central. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es el componente de lo que hace al frente del Plan Maestro de la ANDE, el esquema de inversiones, atendiendo los jóvenes que están acá, el esquema de inversiones que va a ir dando la ANDE en lo que hace
al desarrollo de la situación hasta el escenario 2023. Siguiente. Después vamos a hablar del componente facturación. En esa línea también hoy estamos con la actualización tecnológica aprobado justamente en el Consejo de Administración Conjunto, donde esto nos va a permitir tener en un periodo no mayor a 10 años toda la central puesta 100% en lo que hace a nivel tecnológico actualizado. Y eso mejora también la generación y mejora también los ingresos. Siguiente. Aquí estamos viendo lo que es la mayor subestación de América del Sur, inaugurada en diciembre de 2014. Justamente esto es el componente de seccionamiento de carga y permite el retiro del 100% de la energía paraguaya por la margen derecha. Es decir, estamos hablando de la mayor subestación de América del Sur en el lado paraguayo y que permite esa, como decimos, la soberanía energética del 100% de la disponibilidad. Siguiente, por favor. Siguiente. Cuando hablamos en lo que hace a la parte de recursos financieros, aquí hablamos también de la disponibilidad para recursos para el desarrollo. En el presente ejercicio, los gastos de explotación en el 2014 fueron de 100%, es decir, se optimizó el presupuesto, redireccionando recursos, incrementando acciones de responsabilidad socioambiental. Y durante el 2014, todos los compromisos de pagos, así como menciona la lámina, están al día, así como ahora también 2015, primer trimestre. Como resultado, también la Dirección de Coordinación, que es la que ejecuta obras vinculadas al tema de desarrollo, batió récord de ejecución desde el inicio de la construcción del emprendimiento. Y este año, hasta junio, duplicamos la ejecución del año pasado. En este momento estamos con 263 frentes de trabajo, es decir, obras en ejecución, y donde ustedes ven algunas, y vamos a mostrar en determinado momento algunas de las obras que vamos a ir realizando con algunos pequeños videos. Siguiente, por favor. Acá está el componente de transferencia de pagos, tanto al Estado paraguayo como al componente ANDE, y estamos hablando prácticamente de casi 7.000 millones, es decir, 7.900, 8.000 millones de dólares que inyectó la ANDE al Estado paraguayo, sin contar el activo, que es la Itaipú, hoy aproximadamente binacionalmente 70.000 millones y las acciones correspondientes al Paraguay 35.000 millones. Un activo importante que es parte del componente acciones del Paraguay en Andes. Acá vemos las transferencias por royalties y compensaciones y muchos de los presupuestos de las municipalidades, de las gobernaciones y el componente royalties también viene al gobierno central para ser distribuido inclusive en el ámbito universitario. Siguiente. Y lo que hace transferencia de gobernaciones y municipios, el mismo esquema. Bueno, ¿por qué mencionamos las láminas? Porque esto también implica el potencial o las posibilidades de asignación. Y aquí estamos viendo prácticamente de no estamos hablando de 1.017.587.000 millones de guaraníes transferidos en el ámbito por año a lo que hace al Estado Central para distribución. Esto implica recursos para desarrollo y recursos justamente para fomento a la proyección operativa de las ciudades. Siguiente, por favor. Cuando hablamos también del componente transferencia, es importante mencionar la finalización del escenario de deuda. ¿Y qué posibilita el escenario de deuda? Finalización del escenario de deuda. La condición de contar y que el Paraguay cuente con prácticamente más de 1.000 millones adicionales a los 1.100 millones de dólares que hoy inyecta Itaipú a la economía paraguaya. Entonces, 1.100 millones de dólares más 1.000 millones, que es prácticamente un escenario inicial hipotético de piso que podría estar recibiendo más el Paraguay en 2023. Estamos hablando menos de 7 años. Y la problemática, ¿cuál va a ser? La capacidad, siguiente por favor, la capacidad de uso de los recursos vinculados a esta disponibilidad. Y ahí está el gran desafío y la gran oportunidad que tienen los jóvenes hoy, porque cuando tengamos prácticamente un escenario de 2.000 y algo de millones de dólares como disponibilidad, ¿cómo atenderíamos
si no tenemos capacidad justamente y capital humano, que es un elemento crítico en cualquier organización. Cualquier organización, o la organización, como le dicen, de los campeones, destaca principalmente las acciones de los funcionarios, de los directivos y, conclusión, del capital humano de la empresa. Y el capital humano, como hoy mencionó el doctor Martínez, justamente es el capital de la inteligencia que posee la empresa. Por más calificación, 10 puntos, el tema de bono, generación, optimización, esos recursos que van a venir, necesitamos jóvenes preparados, personas capacitadas y gente, como se dice, entrenada ya, no solamente en el ámbito meramente académico, sino como una extensión universitaria de paso para que vaya justamente a la práctica y a la acción de transformación. Estamos hablando la ruta 2 y 7, 300 millones de dólares, vos estás pagando en menos de 3 meses, con los excedentes que van a estar viniendo después del tema del 2023. Entonces, bueno, ¿y cuál es la capacidad operativa? ¿Cuál es la capacidad justamente? Y acá el rol de la universidad es crítico. El rol de la universidad en la preparación y en el escenario de la plataforma para transferir. Estamos hablando ya de 7 años de este tema que se nos viene. Es decir, es importante el papel y el rol de la extensión universitaria porque es la aplicada, y del componente universitario como plataforma de preparación juvenil para estos escenarios que se vienen. Acá estamos hablando de la calificación de riesgo, la primera que se hace. Itaipú realmente esto da pie a vamos a decir, una posibilidad muy grande, inclusive ayudó al propio país a levantar su nivel justamente de grado de inversión. Siguiente, por favor. Y bueno, y acá vamos entrando al tema de lo que hace a responsabilidad socioambiental. Y le pediría al joven que maneja la máquina si podemos poner el video que menciona el tema del kilómetro 4, como para hacer un poco dinámica y no cansarle tanto con la monotonía del... Es muy importante mencionar esta situación o esta plataforma que se acerca. Hoy estamos en lo que hace Itaipú en el ámbito de responsabilidad socioambiental, como dijimos, con 263 frentes de trabajo. Y cuando hablamos de frentes de trabajo, estamos hablando, uno de los frentes de trabajo, por ejemplo, kilómetro 4. Hace prácticamente 12 años a 14 años se estaba hablando del tema del kilómetro 4, la problemática, que los 23 minutos a 3 minutos, Rubén, si quieres ver un poco, de 23 minutos transformar a 3 minutos de circulación. La construcción del viaducto kilómetro 4 de Ciudad del Este, la primera obra vial en el país construida con productos prefabricados como vigas y pilares, una moderna técnica de construcción e ingeniería que mejora considerablemente el tiempo de entrega de la obra. La obra consiste en la construcción de 2 viaductos paralelos a los existentes, a los efectos de que el cruce de la supercarretera sea a desnivel. Ya el cruce de la supercarretera no va a ser a nivel. Todo ese trabajo se está realizando sin la interrupción del tráfico en la zona, como ustedes pueden ver. El objetivo de la construcción del viaducto kilómetro 4 de Ciudad del Este es mejorar el tráfico en la zona, que en horas pico tiene más de 6.000 vehículos en tránsito, pero también contribuirá a cambiar la imagen del país con una infraestructura vanguardista. Ok. Era para romper un poco también el hielo y entrar en responsabilidad socioambiental con una dinámica de obras concretas, pero ¿por qué la mención de la obra en sí? Dentro de este contexto, también estas obras implican también transferencia de tecnología. Y es interesante cómo tenemos un grupo de jóvenes, justamente de la Universidad Nacional de Asunción, sería bueno también de la Universidad del Este, de todas las universidades que van viniendo en la zona. ¿Por qué? Porque la tecnología que va a entrar es la tecnología de prefabricados, por los tiempos y por la seguridad en la parte constructiva.
Entonces, este tipo de esquemas son ya esquemas de aplicación de extensión universitaria, posiblemente con una tarea interesante de la futura red, para poder traerle justamente a hacer pasantías y que verifique también los niveles del cronograma. Es importante mencionar que en esta obra, que es una del conjunto de más de 70 frentes de trabajo que tenemos, cómo el tiempo fue minimizado, de modo a que una obra que iba a estar finalizando a finales de mayo, inicio de junio, minimizamos los plazos de cronograma con una tecnología de prefabricados y tecnología de articulación per CPM, y adelantamos 4 meses los cronogramas de ejecución. Una vez más, gracias a quién, al esquema de profesionales vinculados al capital humano que hace la diferencia en el emprendimiento. Y tenemos visitas de Brasil y visitas de referentes argentinos que están trabajando en el tema, viendo el tema cómo hicimos para la estructuración de minimización de cronograma. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, en el mapa de acciones de la Itaipú Binacional empezamos a hacer una ponderada y planteamos de lo que hace a acciones, bueno, cómo están distribuidas en forma básica. Y ahí tenemos un mapa macro, cómo van distribuidos los recursos vinculados a fondos de responsabilidad socioambiental. Cuando estamos hablando de fondos de responsabilidad socioambiental, hay que interpretar lo siguiente, pues se confunde. Royalties, que es el principal escenario de compensación. Cesión por energía, también todos los recursos asignados al tema de gobierno, al Estado. Además de ese tema, se plantea otra vez los fondos de optimización de operación de usina. Entonces, con los recursos asignados, 50% a cada margen, optimizamos los fondos de operación de usina y podemos realizar acciones de responsabilidad socioambiental. Entonces, es importante eso interpretar también, porque prácticamente esa optimización en esos índices que mencionamos al inicio, operación, mejoramiento de calidad de máquina, mejoramiento de estructuración operativa, otros tipos de mecanismos, eso nos posibilita dar recursos a fondos de responsabilidad socioambiental. El 4, que está vinculado a una entrada de la usina, entonces nos da posibilidad de entrar al tema de responsabilidad ambiental y socioambiental, y ahí hicimos la transformación. Un poco más abajo, el tema de la inundación del 5,5, también todo un alcantarillado y el túnel de retorno del 5,5. Y los sistemas de minimización en Chela Reina y el otro barrio ahora donde vamos a hacer también una supercarretera de paso hasta la zona de próxima a lo que sería Avenida Perú. Sin contar el proyecto ejecutivo que recientemente entregamos, que está licitándose este 28, la apertura por obras públicas, con el primer carril justamente de ciclovía central en el Paraguay y prácticamente en la región, ¿no? Es decir, es toda una característica importante, una vez marcando el tema diferenciador, capital humano. Siguiente. Bueno, en este contexto también, como mencionamos hoy, la emisión de 3 millones, es decir, oxígeno para prácticamente 3 millones de personas. Acá podemos hablar de las reservas y refugios de Itaipú, un total de 72.000 hectáreas, que, señores, es algo impresionante. Este es otro componente importantísimo, no solamente el de tecnología, sino el componente ambiental, un tema fundamental para la sustentabilidad del planeta. Estamos consumiendo 1,5 planetas más por año. Cada 3 horas desaparece una especie y el componente de cambio climático se va incrementando justamente de forma significativa y ya sensible sí, que se empieza a percibir. Bueno, la contribución que hace el emprendimiento de Itaipú Binacional es fundamental, no solamente por evitar emisiones de barriles de petróleo, sino mantener las 72.000 hectáreas hoy que tenemos. Esto implica también que es uno de los pocos emprendimientos en el mundo que tiene este corredor biológico de 1.524 kilómetros totalmente preservado con especies nativas. Y ahora estamos recomponiendo con la mayor reforestación de toda la región con especies nativas, 2.500 hectáreas prácticamente de recomposición de todo lo que es el tema de márgenes, y esto permite justamente uno de los mayores corredores biológicos del mundo. Hemos recibido un premio en enero del 2005, en marzo las Naciones Unidas otro premio por el tema de nuestro componente de responsabilidad socioambiental, y ahora
el lunes de la semana que viene, hoy mencionaron a UNESCO. UNESCO nos está premiando también en el ámbito de la responsabilidad ambiental y socioambiental territorial por las acciones, porque quieren tomar a Itaipú como una referencia, un modelo vinculado a las acciones de interacción, no solamente el tema de royalties, sino también las acciones que va desempeñando en su área de influencia. Y acá, como dijimos, recientemente hemos creado una nueva reserva, siguiente por favor, que es la reserva de Pozuelo, una reserva prácticamente de 5.200 hectáreas, siguiente, y así podemos ir citando un conjunto de actividades. Acá hay toda una presentación también muy grande, muy importante, de lo que es el tema de Paraguay Biodiversidad, un proyecto prácticamente en los 6 departamentos. ¿Y por qué avanzamos y acompañamos este proyecto? Itaipú se constituye en la primera central hidroeléctrica del mundo en recomponer corredores biológicos. Y uno llega prácticamente con soja, sin prácticamente una zona de bosque, hasta la portería de lo que es. Y uno va caminando 50 kilómetros en las troncales, ya construida por Itaipú, 50 kilómetros, y de repente choca con un murallón de biodiversidad. ¿Y esto qué es? Y esto es Itaipú. ¿Y cuál es el tema? El componente de responsabilidad ambiental que va preservando también en cada acción. Esto es importante y menciono y vuelvo a insistir con este tema porque este tema va a ser un tema crítico en el quehacer de las acciones, tanto para los ingenieros en el punto de vista de obras civiles, como también para los agrónomos y todo el componente que hay que empezar a visualizar de los desafíos. ¿Por qué? Considerando la sustentabilidad de los emprendimientos. El esquema de Paraguay Bio es un esquema que vamos trabajando con el Banco Mundial, también un proyecto que teníamos cuando llegamos tenía un 2% de ejecución, prácticamente vencido. Conseguimos una prórroga de 2 años más por el Banco Mundial. Hoy el proyecto Paraguay Biodiversidad es una referencia, el primer proyecto que tiene firma electrónica de América del Sur. Y la gestión operativa también con una dinámica diferente, 47% de desembolso y acciones en el campo con 534 subproyectos. ¿Por qué nos focalizamos al tema del Paraguay Biodiversidad? Porque entendimos que la estrategia para preservar los relictos boscosos que quedaban era interconectarlos. Entonces estamos trabajando en la línea de interconexión y con eso garantizamos que el sistema de bosques remanentes que quedan puedan estar interconectados y pueda tener una migración de cadena genética, enriquecimiento a la variabilidad de biodiversidad y con eso conceptualización de sustentabilidad. Siguiente, por favor. Los representantes del Banco Mundial planteando el tema, felicitando al Paraguay por las acciones socioambientales vinculadas al tema de la recuperación de corredores. Siguiente. Y acá estamos hablando del proyecto Itaipú Preserva, una inversión de Itaipú de prácticamente 11 millones de dólares. Por eso cuando hablamos de oportunidades, estas son oportunidades. Y no hablamos de oportunidades así como se dice de repente superficiales, son oportunidades laborales. En este momento estamos trabajando con WWF para obtener captura de carbono de nuestro proceso de recomposición de bosques y con esto tener inclusive fondos para sponsorear otro tipo de proyectos que vinculan al tema de preservación. Hoy con el Banco Mundial, estamos en una situación de posición diferenciada e inclusive una cartera de crédito habilitada para ampliar. Y qué interesante cómo cuando decimos oportunidades para ampliar la posibilidad de trabajo. Están ofreciendo recursos para la parte de deforestación y recomposición de hábitat en sentido positivo. Y cómo con fondos a prácticamente 1% al año, a 40 años de plazo, eso que implica oportunidades de trabajo. Es decir, el componente ambiental es todo un componente que hay que ir trabajándolo, el componente agronómico y el componente de sustentabilidad que tienen los 3 pilares: social, económico y lo que hace también al tema de la parte medioambiental. El proyecto Sembrando Oportunidades, el año pasado, este proyecto tuvimos un incremento de prácticamente 2-1 con una inversión de 3 millones de dólares hemos obtenido, en producción más de 6-7 millones,
y estamos hablando de un total de 10.000 hectáreas, 7.000 familias campesinas de sectores críticos de todo este conjunto de departamentos. Una vez más, esquemas, oportunidades para lo que hace la parte de mecanización. ¿Por qué? Porque no es la alternativa de entregar el tema de la bolsa básica o la cesta básica o los víveres solamente, sino hacer los esquemas de herramientas de trabajo donde acá los segmentos vulnerables están produciendo, generando riqueza para el país y por otro lado también dignificando ese capital humano que tiene el país a través de una siembra líquida y un esquema justamente de mejoramiento de producción. 820 kilos de sésamo por hectárea a 1.200 y tenemos un ejemplo que llegó a levantar 3.200 kilos de sésamo por hectárea. Esto estamos trabajando ahora también con otro tipo de emprendimiento, Fundación Getulio Vargas, y una aproximación que estamos planteando también con el ingeniero Labiosa para la parte de acompañamiento en el tema de del componente de la franja verde que tiene trabajado Itaipú. Siguiente. El tema del lago San Bernardino, bueno, nos pidieron también que acompañemos el monitoreo y estas son las acciones que venimos desempeñando en el tema del lago de Pacaraí. El tema de batimetría del lago, proceso terminado, la primera vez que se hace. Monitoreo prácticamente confirmativo del tema de la línea base o línea húmeda, no había definiciones, y el tema del monitoreo climático, y con 2 estaciones automáticas hay 8 justamente en proceso de instalación. 2 de ellas ya están finalizadas. Monitoreo de calidad de agua, todos estos procesos van siendo desempeñados hoy en el tema del lago de Pacaraí. La asignación que nos dieron a nosotros era monitorear el lago y preparar los insumos para mitigar la problemática del lago. Está trabajando DAPSAM, SEAM y otra institución, DAPSAM correspondiente al Ministerio de Obras Públicas, pero el compromiso asumido por Itaipú, que era la parte de monitoreo, están con los datos y hoy están en web a través del Centro Internacional de Bioinformática. Hay un centro de información que tenemos en el lago mismo, en la zona de San Bernardino, que ahora estamos transformando y transfiriendo en otro lugar, porque estamos iniciando el proceso de construcción también de las oficinas de lo que de calidad de agua para el tema del lago y acompañar eso. Siguiente. Acción de educación ambiental, trabajo arqueológico inclusive, estamos remodelando el nuevo museo, después de un conjunto de años, remodelación del centro de recepción de visitas, después de 19 años, hierbas medicinales, aromática y condimentera como una nueva alternativa de desarrollo para la parte productiva de sectores carenciados. Siguiente. Cuando quieran pueden ir a visitar, los que estén interesados, nuestra unidad que trabaja con la parte de plantas medicinales, trabajo de investigación en todo lo que es la parte de agua. En lo que hace la parte de mamíferos, estamos transfiriendo el tema de Yaguaretejú que tenemos, el tema de banco de germoplasma. Estamos haciendo desarrollo de tecnología en lo que hace al tema íctico. Se tiene la mayor colección íctica del país y una de las más completas de la región. Y bueno, ir trabajando sobre 2 líneas, la parte de banco genético y el tema de los registros de biopatentes para un futuro conjuntamente con el parque. Siguiente, por favor. Sí. Bueno, premios internacionales, siguiente, por favor. Siguiente, infraestructura. Bueno, esto es, recientemente entregamos el sistema de estación de bombeo en Concepción, justamente con los concepcioneros, no sé si alguien está testigo ahí. ¿Qué opinan de este proceso? ¿Llegaron a ver? ¿Tuvieron lluvias importantes? ¿Funcionó? Y está funcionando, por lo menos lo que viene inundado solucionado. Con la última precipitación, 192 milímetros, y el testimonio de una señora, lastimosamente no hay tiempo para los videos, pero el testimonio de la gente también mencionando el éxito. ¿Cómo? Con ingeniería paraguaya. Todo es ingeniería paraguaya que viene de la casa de estudios de ustedes con universidades. Mejorando costos, optimizando procesos. Siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, y ahí vamos al tema de esquemas de acciones directas con las comunidades, esquema de iluminación, esquema de recomposición de pedidos puntuales de lo que sería el tema alta parte contratante. Entonces se solicitan temas críticos y también acciones en el área de influencia vinculado al tema de seguridad. Prácticamente hoy pasan Nueva Esperanza, Mingapona, todas las zonas de influencia ustedes pueden ver hoy. La transformación es lo que hace la parte visual. Estamos trabajando ahora con los vertederos y vamos a ir trabajando posteriormente con los sistemas de agua en la zona. Siguiente, por favor.
el primer parque solar y eólico del país, que está hecho en Juárez Estigarribia, donde estamos aplicando la parte de aerogeneradores con la producción con Chacomer, con motos para la movilidad también en la zona. Estamos adelantando ahora en un esquema de nuevas cocinas con hogares especiales que concentran energía. Siguiente. El tema de biogás, esto está en la zona de Naranjal, el otro está en San Antonio, un esquema donde evitamos emitir 25 millones de litros de contaminantes al río Mondaú, gracias al tema de la instalación de la planta. Se autosustenta con energía y vende los abonos otra vez como recurso, sin contar el otro componente que quema metano, y esa quemazón del metano evita 21 veces emisiones de CO2 a la atmósfera. Siguiente. Esto es lo que hace un comité agrícola en el distrito Oleari. Ahí pueden ver el tema de los quemadores, utilizando ya residuos de su finca, pequeña finca comunitaria, con quemadores justamente a metano. ¿Y qué está aplicando esto? La persona, la señora que estaba cocinando, estaba con problemas de asma y va mejorando el problema de salud asociado al tema de la carbonilla, de la utilización de raja. Por eso estamos transformando metodologías. Sí, siguiente, por favor. Prospectiva energética, el tema del mapeo solar y eólico, terminamos el potencial hidroenergético y ahora estamos finalizando el tema con el Viceministerio de Minas y Energía. Me quedan 7 minutos. Con el Ministerio de Minas y Energía, el tema de política energética nacional. Siguiente, por favor. El tema de Capital Semilla ya fue lanzado, el tema de beca UNILA y sigue el componente de beca. Siguiente, por favor, para el tema de los universitarios. Si ustedes están interesados, lanzamos un concurso que es importante que sepan, tanto los profesores como los alumnos o gente que ustedes consideren que tiene condiciones de ingresar dentro del tema. 93 nuevos puestos de trabajo. Tenemos hasta ayer 4.380 inscriptos. A las 12 de la noche hicimos el cierre. Hay muy buena cantidad de afluencia de interesados y si quieren transmitir, eso siempre es bienvenido. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, y acá podemos citar la de responsabilidad social Mercado 4. ¿No quieren pasar la filmación del Mercado 4 y para ir finalizando? Eso es una filmación de un minuto y después liquidamos el tema con la colina. El Mercado 4, un punto de encuentro de nuestras tradiciones. El proyecto de la Municipalidad de Asunción cuenta con la financiación y el gerenciamiento de la Itaipú Binacional. Sí, yo estoy hace bastante tiempo ya, porque anteriormente estuvo mi mamá, falleció mi mamá y yo me quedé en el lugar que ella ocupaba ahora actualmente. El Gobierno Nacional, en su afán de dignificar y desarrollar socioeconómicamente a los permisionarios y trabajadores de este ícono de la ciudad de Asunción. Creo yo que con las mejoras que haya, vendrán gente de afuera también. Ya va a ser algo más moderno, digo yo, porque mucha gente a lo mejor no viene por la infraestructura misma que no está adecuadamente. Yo de mi parte les agradezco que se preocupen realmente de nosotros acá en el comedor y en total de todo el Mercado 4, que siga adelante con la obra. Un proyecto histórico que marcará un antes y un después de una de las zonas de mayor actividad económica de Asunción. ¿Por qué es importante? ¿Por qué era trascendente el tema del Mercado 4? El tema de la dignificación de un sector nuclear de más de 20.000 personas en el centro de Asunción, donde ahí hay una aplicación de transformación de realmente responsabilidad social directa. 56 años está ese edificio sin tocar, con un riesgo de peligro justamente de derrumbe, y estaba pendiente. Nos dijeron que no podíamos entrar por petirosis porque el problema, los componentes sociales, y ahí una vez más doy justamente fuerza a lo que dijo el doctor Martínez. Entonces entramos por eso mismo, por petirosis, y abrimos el tema, entramos e hicimos la transformación. Después de 56 años se ajustó el tema de la construcción del mercado. ¿Con qué equipo de gente? Con el equipo de la universidad. Los estudios que transformaron el tema del mercado fueron los estudios de la universidad. Y ahora estamos trabajando con equipo de la universidad, inclusive también para hacer el ajuste de un nuevo edificio. Con los mismos recursos estamos consiguiendo 2 edificios
es decir, 2 infraestructuras para mejorar y dignificar la calidad de vida de esa gente. Ya fue transformada totalmente el tema de la parte sanitaria o de desagüe en el tema de mercado, trabajando de prácticamente 8 de la noche a 3 de la mañana todos los días de 3 meses. Siguiente, ya estamos cerrando, y el otro punto también de la parte de obras, acá da para rato el tema, y no quiero cortar, pero como pidió el doctor Martínez que se replique lo que prácticamente se hizo allá, pero no tenemos toda la tarde, doctor, así que el último video de las colinas, porque qué importante las colinas, introducimos una transformación importante en el componente constructivo, y estas obras que se hicieron ahora y relativamente en poco tiempo, es decir, en menos de 100 días finalizó el tema de las colinas. Las inundaciones del río Paraguay castigan desde hace décadas a las familias ribereñas. La inundación del año 2014 no fue la excepción. Numerosas familias sufrían el rigor de la naturaleza que ocasionaba un sufrido éxodo a las zonas altas. El gobierno nacional acudió a la ayuda, y fue así que el presidente Horacio Cartes instruye a la Itaipú Binacional. El pedido fue que no se debe ofrecer soluciones temporales a este tipo de problemas, sino dar soluciones definitivas. El proyecto del plan piloto de las casas de Itagua marca una referencia y una respuesta inmediata por parte del Poder Ejecutivo. El Directorio Ejecutivo de la Itaipú Binacional aprueba el proyecto en un acto donde prima el enfoque social y da su conformidad para una inversión de $4.800.000 para la construcción en la propiedad de la Secretaría de Acción Social. El proyecto es resultado de la orientación del presidente Horacio Cartes de que la Itaipú oriente sus acciones hacia las personas más necesitadas del país, para dar una respuesta rápida a las necesidades urgentes que afectan a sectores vulnerables. La eficiencia en el manejo de los recursos de la Itaipú son reflejados en las acciones hacia las personas que más lo necesitan. Los fundamentos principales para la construcción de la obra ya estaban definidos. El paso siguiente se dio con la formalización entre la Itaipú Binacional y la Secretaría de Acción Social a través de la firma de acuerdo de cooperación para el financiamiento de un plan piloto que permita la construcción de 222 viviendas. El plan beneficiará a las familias que están ubicadas en la zona de Itagua. En este humanitario proyecto se suman la Secretaría Nacional de la Vivienda y Hábitat y la Secretaría de Emergencia Nacional. La conjunción de esfuerzos de la Itaipú Binacional, la Secretaría de Acción Social, la Senavitat y la Secretaría de Emergencia Nacional, en un marco de armonía y eficiencia, permite cumplir el compromiso del gobierno, y en un tiempo récord las casas están preparadas para recibir a sus nuevos dueños. Y ya me siento más segura, porque yo sé bien que el día de mañana ya nadie más me va a venir a decir no porque este es fiscal, no porque tenés que salir. Ok, vamos a cortar ahí, sí, para no hacer largo. Entonces, pero qué importante. Uno, como se mencionó y mencionó justamente el viceministro Ramírez, la coordinación, la línea de coordinación interinstitucional. En 100 días se terminaron 222, un barrio para 1.500 personas, todo el sistema cloacal subterráneo, todo el sistema eléctrico subterráneo, todo el sistema de iluminación en LED, las casas montadas con isopaneles, con mano de obra nacional, con tecnología nacional, con coordinación nacional, y es la primera organización o urbanización de ese porte que tiene planta de tratamiento de efluentes con reuso de agua para todos los sistemas parquizados, con ingenieros paraguayos salidos de Casa Universidad de Paraguay, y con aplicación donde tuvimos un conjunto de estudiantes con aprendices también trabajando en la línea de coordinación. Bueno, disculpen el tiempo, hay más para comentar, pero dado, vamos a decir así, el selecto esquema de presentadores que siguen, no quiero
hace efecto cola y perturbar el resto. Muchas gracias una vez más, presidente doctor Martínez, por la invitación, y una vez más mi respeto a lo de la UNE y en nombre de la UNE a todo el resto de los invitados. Muchas gracias.